Cinturón Negro le da una golpiza a un policía real y termina de rodillas pidiendo por su vida. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. La ciudad de Londres no era la que una vez fue. Las luces neón brillaban sobre un paisaje gris y monótono, donde la vigilancia era un monstruo que devoraba la libertad. Cinturón Negro, un maestro de artes marciales, se encontraba en el corazón de la protesta. La multitud respiraba inquietud, un torrente de voces que clamaban por el derecho a practicar sus artes ancestrales. Pero el gobierno autoritario miraba con desdén, dispuesto a aplastar cualquier sombra de resistencia. A su lado, su amigo Tomás sostenía un cartel que decía «No más represión», pero sus ojos mostraban miedo. Cinturón Negro respiró hondo, su temple firme, pero la urgencia de proteger a sus seres queridos latía con fuerza en su pecho. La ética del no violencia que había aprendido durante años de entrenamiento chocaba con la presión de un ciste. La atmósfera pesada se volvió eléctrica. Un guardia, con su uniforme reluciente y mirada fría, se acercó, desafiando la paz con su sola presencia. Sus botas resonaban como un tambor de guerra. «Dispersen la manifestación o tendrán consecuencias», dijo con tono seco, como un verdugo que pronunciaba la sentencia. La multitud murmuró, los rostros llenos de incertidumbre. De pronto, un grito desgarrador atravesó el aire. Thomas había sido arrestado. Sus brazos, en un torbellino de movimientos, se aferraban a su libertad mientras el guardia lo arrastraba. «No, Thomas». Cinturón Negro sintió que el dolor le atravesaba el alma. Sin pensar en las consecuencias, en un impulso desesperado, se lanzó hacia el guardia, buscando liberar a su amigo. Las enseñanzas de los años de diálogo y disciplina se desvanecieron en un instante. El choque fue brutal. Un puñetazo alcanzó la armadura del guardia, quien reaccionó con la fuerza de un monstruo. El sonido del impacto resonaba en el aire. «Vas a pagar por esto», rugió el guardia, mientras Cinturón Negro intentaba moverse. Cada golpe calculado, cada movimiento una danza de vida y muerte. Pero la élite del gobierno no se detiene ante nada. La lucha se tornó desigual. Las sombras danzaban entre las calles ahora desbordadas de violencia. Gritos, rugidos. El sonido de cuerpos golpeando el suelo. Cinturón Negro se encontró al final arrodillado, la respiración entrecortada, el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Frente a él, el guardia con la mirada fría de un depredador. «¿Tienes algo que decir, maestro?». La ironía en su voz era igual de cortante que su arma. La presión del momento lo envolvía. ¿Dónde estaba la justicia? Su espíritu se retorcía entre la lucha y la súplica. «Por favor», murmuró casi en un susurro, aunque su alma ardiera de rabia. Antes de que el público pudiera procesar lo que sucedía, miradas de desesperación e incertidumbre se cruzaban en la multitud. En un rincón apareció un consejero gubernamental. Su presencia era como un agujero negro que absorbía toda la esperanza. Su mirada penetrante parecía guardar secretos ancestrales que podrían cambiarlo todo. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿En quién podía confiar realmente en esta lucha por la libertad? «Hey, antes de seguir con esta historia impresionante, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. Cinturón Negro arrodillado miraba al guardia, su respiración pesando como una losa. La multitud contenía el aliento. Las miradas se cruzaban, llenas de incertidumbre.
Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de la escena, un grito resonó en la distancia. Una explosión. La tierra tembló bajo sus pies. Una onda de choque sacudió la plaza y Cinturón Negro se tambaleó, mirando a su alrededor con terror. El guardia, sorprendido, retrocedió. La multitud estalló en caos. Gritos y confusión llenaron el aire como un torrente. En medio de la explosión, un destello de luz surgió. Los ojos de Cinturón Negro se abrieron como platos. De entre el humo y la confusión, una figura emergió. Era un hombre con una máscara que cubría su rostro, llevando una camiseta que decía «Libertad o muerte». «Es la resistencia», gritó alguien entre la multitud. La figura avanzó con determinación, levantando un brazo en señal de poder. Pero lo que más impactó a Cinturón Negro no fue la llegada del misterioso líder, sino la mirada que cruzó con él. Un destello de reconocimiento. Un instante, un momento que le heló la sangre. Era su propio hermano, alguien que había creído perdido para siempre. «Tú», exclamó en un susurro, la emoción golpeándole como un puño. Su hermano, que había estado en la clandestinidad durante años, después de haber escapado de un sistema que cazaba a los disidentes. La alegría se mezcló con el miedo, una mezcla desgarradora que retumbaba en su pecho. El caos se intensificó. La figura encapuchada levantó una mano, mostrando un dispositivo que brillaba intensamente. «Atrás, nadie se mueva». A medida que el pánico se expandía, la gente comenzó a retroceder. Cinturón Negro se levantó, la imagen de su hermano inyectándole energía, desafiando al guardia. «Suéltalo», gritó a su hermano, pero el otro no podía escuchar. En ese momento, la fusión de tensiones políticas, familiares y personales pivotó hacia un giro devastador. La figura encapuchada presionó el dispositivo y una ola de luz envolvió a la multitud. Cinturón Negro se cubrió los ojos. Cuando la luz se disipó, miró hacia el frente, sus sentimientos retorciéndose en un nudo apremiante. Todo había cambiado. De pie a su lado, el guardia se encontraba inmóvil y en shock. Pero no porque hubiera sido herido. Sus ojos estaban mirando a su hermano, un terror y reconocimiento absoluto en su faz. De pronto, el guardia cayó de rodillas clamando por clemencia. Tú no deberías estar aquí». El caos se desvaneció en murmullos atónitos. Las miradas se entrelazaban como hilos de un tejido desgastado. Cinturón Negro no comprendía. ¿Qué significaba eso? Su hermano, convertido en guerrero, había tomado un camino oscuro, uno que podía traer consecuencias devastadoras. La multitud no sabía si celebrar la llegada de un héroe o lamentar la celebración de lo que podría ser el inicio de un nuevo conflicto. El silencio llenó el aire, roto, solo por el crujir de los pasos en la calle. «¿Qué has hecho?», murmuró Cinturón Negro, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Efecto dominó. Al borde de recordar, luchando por contener la avalancha de preguntas, se dio cuenta de que su lucha por la libertad había adquirido una complejidad que nunca había anticipado. A medida que el caos crecía de nuevo, la figura como un ícono de libertad, su hermano, luchaba con su propio principio sobre lo que estaba dispuesto a sacrificar. ¿Era realmente un aliado? ¿O se había convertido en el verdadero enemigo en su búsqueda de justicia? «Despierten», clamó la figura encapuchada antes de desaparecer entre la multitud, dejando tras de sí un vacío inquietante. Cinturón Negro, atrapado entre el pasado y el futuro, sintió que el reloj avanzaba, pero esta vez el sonido no era un latido de esperanza, sino un eco de incertidumbre. La tensión en el aire era casi tangible. Cinturón Negro, todavía procesando la súbita aparición de su hermano, sintió como la confusión se transformaba en una desesperación feroz. Miró al guardia arrodillado, el terror grabado en su rostro. Una explosión más cercana, un destello brillante que iluminó la plaza. El pánico se desató como fuego en pasto seco. La multitud gritaba, pero entre los ecos de miedo, Cinturón Negro se dio cuenta de que faltaba algo vital. Su hermano ya no estaba. En un abrir y cerrar de ojos, la figura encapuchada se había esfumado, dejando solo una estela de humo y confusión. «¿Dónde está?», gritó, buscando entre rostros pálidos.
pero el caos se había vuelto total. Las luces de la ciudad parpadeaban y el whirr de drones sobrevolando llenaba el aire. Varios guardias, desorientados por la explosión, levantaron sus armas al cielo. Los gritos aumentaron. Todos estaban huyendo, menos Cinturón Negro, que sentía que el suelo se estaba desmoronando bajo sus pies. «Thomas», llamó de nuevo, pero no hubo respuesta. La angustia desenfrenada de la pérdida lo envolvió. Su corazón latía con fuerza. Solo quería encontrar a su amigo y a su hermano. Imposible de perder de vista. Pero el eco de una voz lo detuvo en seco. «Gracias por la distracción, maestro». Era el guardia, todavía de rodillas, pero ahora con una sonrisa macabra. Lo insólito en su expresión le heló la sangre. Había algo más detrás de su súplica. Había un brillo en sus ojos que denotaba un conocimiento que iba más allá de ser un simple funcionario de la autoridad. Un escalofrío recorrió su columna. «No es lo que parece», explicó el guardia mientras se levantaba lentamente. «Le hemos estado observando, Cinturón Negro. A tu hermano, él nos ha estado ayudando. Esto no es solo una protesta. Es una guerra que hemos preparado durante años». Ese simple enunciado aplastó su mundo. «¿Qué? ¿Tu hermano ayudando a los que nos oprimen? Eso no puede ser cierto», balbuceó, pero sabía que el consternante atisbo de verdad en el rostro del guardia lo desarmaba. «Él se ha convertido en un peón, un traidor. La luz que viste, esa fue la señal que activó un plan para desmantelar todo lo que creías. Ahora todo está en marcha, y tú, sin saberlo, has sido parte de ello». Cinturón Negro se sintió aturdido. La imagen de su hermano resultaba tan heroica en su mente, pero ahora, no puede ser, no puede estar en eso, gritó, sabiendo que su voz temblaba, confesando su vulnerabilidad. «Tu hermano tiene más poder del que sabes, y no está solo. En esta lucha no hay buenos ni malos, solo aquellos que sobreviven. Y ahora tenemos que hacer una elección». Las palabras del guardia resonaban en su mente, como campanas funerarias anunciando el final de una era. Antes de que pudieran intercambiar más palabras, un destello de luz brillante iluminó la plaza, y un grito desgarrador surgió de la multitud. Un silencio inusitado los envolvió. Allí, a lo lejos, se alzaba un objeto volador. No era un dron, era un misil descendiendo con velocidad y determinación. «¡Corre!», gritó Cinturón Negro, pero el terror era palpable. En una fracción de segundo, recordó la imagen de su hermano, en quien confiaba realmente. Pronto todo lo que conocía podría quedar reducido a escombros. Una conmoción ensordecedora lo empujó hacia atrás, y frente a él, el guardia, en un instante, se transformó de súbito de enemigo a posible aliado. Atrapado entre un caos incontrolable, Cinturón Negro se encontraba ante una verdad devastadora, una traición que deformaba todo lo que había creído hasta ese momento. ¿Quién realmente estaba luchando por la libertad? Mientras la luz se desvanecía y los ecos de la explosión resonaban, el mundo de Cinturón Negro se cuestionaba a sí mismo en un giro dramático. Tragedia a la vista. ¿Podría confiar en alguien alguna vez? Y, sobre todo, ¿qué pasaría con su familia, con su hermano, que ahora parecía ser parte del problema y no de la solución? La historia apenas comenzaba. El estruendo de la explosión aún resonaba en el aire, pero Cinturón Negro no tenía tiempo para reevaluar nada. El caos lo envolvía, y el guardia, ahora de pie, sonreía de una manera que le helaba la sangre. «¿Qué planeas hacer ahora?», le preguntó, pero las palabras apenas lograban salir. Miró a su alrededor, esperando ver entre la multitud a su hermano, pero no estaba. Desapareció como humo en el viento, justo cuando más lo necesitaba. La desesperación era un monstruo que lo devoraba desde dentro. Desde lo alto del misil que caía, la situación se tornaba un eco aterrador de una lucha que nunca había anticipado. «Sigue adelante, o todos lo pagaremos caro», gritó el guardia. En sus ojos brillaba un miedo real, como si supiera que el tiempo se astringía. No solo era un enemigo, sino quizás un ser humano atrapado en su propia batalla. De repente,
un grito desgarrador surgió de un lado. «¡Chicos, mirad!». Alguien apuntó al cielo. La multitud, en un giro desesperado, miró hacia arriba. El misil no caía solo. A su alrededor, una flota de drones de combate se acercaba, con luces parpadeantes, zumbando como avispas listas para atacar. Cinturón Negro nunca había visto algo igual. Era una fuerza colectiva, un referente de tecnología aterradora, poderosa y despiadada. «No, esto no puede ser real», murmuró, sintiendo que la tierra se desmoronaba a su alrededor. «Tienes que irte», instó el guardia, repentinamente vulnerable. «No es solo una protesta. Esta es una guerra que no periste. Tu hermano ha hecho esto». El corazón de Cinturón Negro se detuvo por un segundo. Las palabras del guardia completaban el rompecabezas, pero el dolor resultaba insoportable. Su hermano, aquel que había creído como aliado, se había transformado en un enemigo. Las raíces de su vida se sacudían. «No, no puede ser. Él siempre luchó por nuestros ideales», respondió, pero incluso él sabía que sus palabras sonaban a excusas. La tensión aumentaba y el cielo se oscurecía. Sin embargo, ante el derrumbe inminente, un pandemonio de luces brilló, parpadeando, y el tiempo parecía detenerse. Y con un rugido ensordecedor, el misil cambió de dirección, como si en un giro del destino se hubiera convertido en un aliado inesperado. En vez de caer sobre ellos, se centró en una gran torre de control cercana, estallando en llamas y fragmentos de metal. Todo el mundo retrocedió. El horror se desató con un grito ensordecedor. «Cinturón Negro», gritó alguien en medio de la multitud. Esa voz no era extraña. Era Thomas, cuya figura aparecía de entre las sombras, herido pero vivo. «Corre hacia mí», lo instó, su mirada llena de fuego. Pero en ese momento crucial sintió una sacudida en su mente. La identidad de su hermano y la realidad del guardia se entrelazaban en un torbellino de locura. Justo cuando iba a hacer un movimiento, sospechas florecían en su interior. ¿Y si todo estaba diseñado? ¿Y si su vida entera había sido una actuación? Los ojos del guardia reflejaban rendición, pero también miedo. «Estás en peligro, tienes que escapar de aquí. Ellos saben lo que eres. Tú eres un objetivo. Tu hermano te ha vendido». Cinturón Negro sintió un nudo en su estómago. La verdad chisporroteaba en el aire. ¿Era posible que se hubiera convertido en el enemigo de su propia sangre? Con la confusión inminente de la traición, no tuvo otras opciones. Corrió hacia Thomas, sus pasos resonando con una desesperación de vida o muerte. Todo a su alrededor se desvanecía, al sufrir la distorsión entre fuego y caos. Pero en la mente de Cinturón Negro, la lucha no había hecho más que comenzar. Una verdad inquebrantable emergía, aplastando lo que creía que era cierto. ¿Era su hermano un aliado o un monstruo en la sombra? ¿Y él, un peón en su juego? El desenlace era incierto, y el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. La guerra se desataba, y finalmente el juego de lealtades, aquellos lazos de sangre, amenazaba con acabar con todo lo que había construido. Todo lo que conocía estaba en riesgo. El cielo se iluminaba nuevamente, pero no por una victoria, sino por la llegada de lo peor. ¿Quién sería el siguiente golpeado por la caída de la verdad? La historia apenas comenzaba. Cinturón Negro se precipitó hacia Thomas, su amigo, atravesando el mar de rostros pálidos. Ansiosos, sus pasos resonaban en su cabeza. Las luces de los drones zumbaban en el aire, llenando todo de una opresión palpable. «Thomas», gritó, su voz desgarrada. Desesperación lo empujaba adelante, pero justo cuando estaba a punto de alcanzar a su amigo, una sacudida repentina lo detuvo en seco. Un grito desgarrador atravesó el caos. El guardia que antes había sido su enemigo se interpuso entre él y la multitud, tembloroso con los ojos desesperados. «No lo hagas», rogó extendiendo una mano. Cinturón Negro, frenético, sintió que algo no encajaba. «¿Qué te pasa?», preguntó, buscando entre las miradas de las personas, que ahora volvían a él con asombro. «Mi hermano, ¿dónde está?». Los ojos del guardia se llenaron de lágrimas, y entonces un estallido tremendo resonó a su lado. Parte de un edificio cercano se desplomó.
cubriendo de polvo y escombros a la multitud. El ruido fue como un latido de un monstruo lejano que se hacía más fuerte. Entre el polvo, un terror indescriptible se apoderó del lugar. La gente empezaba a correr, gritos desolados llenaron el aire, y Cinturón Negro se dio cuenta de algo aún más aterrador. La figura encapuchada había regresado. De pie, sobre el murmullo del caos, su hermano, con el rostro cubierto, sonreía. «Mira cómo todo se desmorona, hermano», exclamó con alegría como si lo disfrutara. Cinturón Negro sintió un escalofrío. «No puedes estar haciendo esto», murmuró, su voz atrapada en su garganta. «No puedes estar con ellos». Pero su hermano, ahora en el foco de atención, hizo un gesto con la mano. Los drones se alinearon. Un haz de luz destelló. Un frío helador recorrió la plaza. «Te dije que era una guerra», gritó, los ojos brillando con un fanatismo que Cinturón Negro nunca había visto. «Y ahora tú también puedes ser parte de esto, si solo te dejas llevar». «Yo no quiero esto», dijo Cinturón Negro, el pecho apretado, pero en ese instante un estallido de luz cegadora iluminó el lugar como si el sol hubiera decidido explotar. Fue como si todo lo que conocía se cortara. Todo se detuvo. Y cuando el polvo se asentó, el caos se había convertido en silencio. Cinturón Negro miró con horror cómo su hermano se encontraba ahora de pie, con un dispositivo en la mano, mientras los drones lentamente se desvanecían. «¿Qué hiciste?», preguntó, la voz tartamudeando. «Te lo he dicho. Esto es un juego que hemos estado jugando desde hace mucho tiempo. Pero tú no sabías. Querían a alguien dentro». «Alguien que te proteja», explicó su hermano, la risa maníaca emergiendo de sus labios. «Pero tú eres el peón más importante que han tenido». Todo se detuvo. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco interminable. Cinturón Negro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Peón? ¿Quién está detrás de todo esto?». El guardar no era solo un simple miembro del equipo del gobierno. Su hermano se había convertido en un títere, un convertido del sistema. En un momento, la revelación lo abrumó. Thomas, quien había estado más allá de su vista, observó la escena con ojos de horror. Todo agitaba su mente. El peso de la traición era como un acero caliente en su pecho. Era un recurso, un sacrificio. Su hermano había cambiado, y todo lo que creía conocer estaba cayendo con él. «Tu tiempo se ha acabado», dijo el guardia, arrodillándose cada vez más. «El verdadero enemigo nunca fue quien creías». Fue en ese instante que Cinturón Negro se dio cuenta de lo que estaba pasando. Había más que solo policía y manifestantes. Había un juego mucho más grande en marcha. La certeza de su pérdida comenzó a transformarlo, como el plástico fundido en fuego. «Deja de jugar con nosotros», gritó, aunque su voz se ahogaba en la confusión. Antes de que pudiera darse cuenta, el silencio fue interrumpido por el rugido ensordecedor de un dron que comenzaba a descender. Nuevamente, la plaza estalló en pánico. Sin embargo, un nuevo pensamiento atravesó su mente. «¿Y si mi hermano se convierte en mi única esperanza?». Todo se reducía a ello. La encrucijada de pasiones, lealtades divididas, hermanos contra hermanos. La guerra estaba llegando a un punto crítico, y en medio del desastre, Cinturón Negro entendió. «No quiero ser parte de esto», gritó, pero ya no estaba seguro si eso significaba algo. Todo era caos y confusión, pero el verdadero horror estaba por venir. Encerrado entre las sombras, se enfrentó a una verdad devastadora. ¿Habrá vuelta atrás? Y en ese instante de oscuridad, una certeza sobre qué decidir y a quién confiar lo dejó atrapado en un final incierto. La batalla por su vida, por su familia, apenas comenzaba. ¿Quería seguir luchando en un juego del que no conocía las reglas? La historia daba un salto, y él estaba en el centro de todo, en un abismo de preguntas que podrían consumirse a sí mismo. Cinturón Negro se sentía atrapado entre el caos y la traición, sintiendo el pulso de la multitud que lo empujaba a seguir adelante. «¡Thomas!», gritó de nuevo, los ojos llenos de desesperación, pero su voz era engullida por el rugido de los drones. El aire estaba cargado de tensión.
como si todo estuviera al borde de estallido. Su hermano, ahora abrazando un oscuro poder, se había convertido en un Mo. La figura encapuchada sonreía como un espectro entre el desorden. Todo esto es solo el comienzo, hermano. Nunca entendiste el juego en el que estás involucrado. Justo en ese momento, el cielo se llenó de la luz parpadeante de los drones, y una sombra se lanzó sobre la plaza. Una oleada de pánico recorrió a la multitud. «¡Muévete!», gritó el guardia, aún con el sudor recorriendo su frente, tirando de cinturón negro hacia un lado. Pero él estaba paralizado. ¿Qué había hecho su hermano? La traición calaba hondo, helando su sangre. «No puedes dejarlos ganar», decía el guardia, pero antes de que pudiera procesar sus palabras, el ambiente estalló. Un ruido ensordecedor rasgó el aire. Cinturón Negro se volvió justo a tiempo para ver un dron bajando, disparando rayos de luz que iluminaban el caos. Y en medio de ese estallido, la figura de su hermano había desaparecido. El espacio quedó en silencio, como si el mundo contuviera el aliento. «Mira», exclamó Thomas, señalando con una mano temblorosa hacia la plaza. En el centro de la escena, donde su hermano había estado, un destello de luz dejó ver un objeto brillante que caía del cielo. Era un artefacto, un pequeño dispositivo que aterrizó suavemente en el suelo como si fuera de papel. La multitud retrocedió, su mirada fija en el pequeño objeto. Cinturón Negro, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo, avanzó hacia él. El guardia, pálido como el recuerdo de un sueño, también se inclinó hacia adelante. «No lo toques», murmuró. «Es una trampa». Pero en ese instante, Cinturón Negro no podía contenerse. Se agachó y tocó el artefacto. Al hacerlo, una luz intensa brilló y un holograma se proyectó en el aire. La imagen mostraba a su hermano, con el rostro cubierto, riendo. «Sorpresa», decía. «Esto es lo que eres, lo que somos. No eres solo un maestro de artes marciales. Eres parte de algo mucho más grande». Cinturón Negro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué significa esto?», preguntó, pero las palabras se desvanecieron en la locura del momento. «Has sido programado para combatir, para ser el héroe que ellos necesitan, pero tu papel es el de un peón en su tablero». «Todo ha sido parte del plan», continuó el holograma de su hermano, sacudiendo el equilibrio de su realidad. El guardia se quedó helado. «¿Qué? ¿Héroe? ¿De qué hablas?», preguntó con los ojos abriendo, como si acabara de recordar algo vital. «Sí, tu esencia de luchador ha sido cuidada y moldeada. Eres el líder que necesitamos, una amenaza velada contra ellos», dijo el holograma. Era como si la verdad hubiera inundado el espacio y cada palabra le cortara profundo. Cinturón Negro dio un paso atrás, lleno de rabia y tristeza. «No puedo creerlo, no puedo». «No soy lo que dices», pero sabía que aquellas palabras podían ser el eco de un susurro. «¿Ves?», siguió la imagen. «Mientras luchas por proteger a los demás, al final solo estás cumpliendo una misión. Todo está en marcha, el tiempo se acaba, y tú eres la pieza clave». La multitud estalló en murmullos, y Thomas, pálido y asustado, murmuró entre dientes: «¿Esto es una broma? Cinturón Negro, tenemos que salir de aquí». Pero Cinturón Negro se sintió más atrapado que nunca. Se dio cuenta de que su vida entera había sido una ilusión. La resistencia, la lucha, todo era parte de un plan mayor. Justo cuando pensaba que iba a caer, un nuevo giro se presentó. «¡Esperen!», gritó el guardia, tomando un paso adelante. «Si eso es cierto, si eres un activo, entonces hay algo que debes saber. No estás solo. Hay otros como tú, otros que han estado esperando». El aire se volvió pesado. La multitud ahora observaba, suspensa entre el miedo y una posibilidad. Cinturón Negro sintió su propio corazón latir en su garganta. «¿Qué esperas decir?». Y justo cuando el guardia iba a revelar más, un sonido sordo lo interrumpió y la plaza tembló de nuevo. Un nuevo dron aparecía y un mensaje de alerta vibró en el aire. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear y cayeron en un silencio ominoso. Una sombra mayor cubría el cielo. Un peligro que ni siquiera habían anticipado.
Cinturón Negro miró con terror mientras la verdad se deslizaba por los bordes de su entendimiento. ¿Qué significaba todo esto? Y sobre todo, ¿quién era realmente su hermano? Los secretos estaban a punto de desatarse y su vida jamás volvería a ser igual. La guerra por la verdad estaba comenzando, y él, sin saberlo, había sido el epicentro de una conspiración que amenazaba con arrastrarlos a todos hacia un abismo oscuro. Cinturón Negro miró la imagen holográfica de su hermano, el peso de sus palabras atravesando su mente como cuchillos afilados. «Eres un peón en su tablero», resonaba en sus oídos, y la multitud parecía estar atrapada en un silencio absurdo. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo que había creído real se desvanecía, y su corazón golpeaba con fuerza. «¿Qué está pasando realmente?», se preguntó, el caos reinando en su interior. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, un zas ensordecedor rasgó el aire. Todo se volvió borroso mientras una silueta oscura chocaba en el suelo, cerca de donde su hermano había estado. Era un dispositivo que había caído del cielo, parecido a una bomba. Sin previo aviso, se abrió con un estruendo que Cinturón Negro sintió un torrente de aire caliente que lo envolvía. La multitud gritaba y retrocedía, y entre el polvo levantado, sombras de personas emergían de la nada. Una figura descomunal se alzó entre el humo. No era un dron ni un soldado. Era un hombre, pero no cualquiera. Era un antiguo maestro de artes marciales, un ícono que había desaparecido durante años, dado por muerto por muchos. Su nombre, un murmullo reverente en la comunidad de luchadores, resonó en la mente de Cinturón Negro. Omar. Omar, conocido por su disciplina infinita y su poder inigualable, había sido una leyenda que todos creían perdida. ¿Por qué estaba aquí ahora, en medio del caos? Sus ojos fijos en Cinturón Negro mostraban unos vacíos que hirieron. «Tu hermano me ha estado esperando». «Mucho tiempo», dijo, su voz resonando como un trueno entre las piedras. «¿Qué?», gritaron Thomas y Cinturón Negro al unísono, incapaces de creer lo que estaban escuchando. El guardia también parecía tomado por sorpresa, retrocediendo. «Vine a advertirte», continuó Omar, avanzando entre el polvo y la confusión. «Esto no es solo una lucha, es una trampa, dos lados enfrentándose, pero la verdadera batalla no es entre ellos, sino en ti». Cada palabra era un escalofrío que iba desgarrando todo lo que Cinturón Negro pensaba saber. Omar extendió su mano. «Tu hermano ha sido manipulado. Lo creías un aliado, pero él ha sido el arma secreta. Con la imagen que viste, está preparado para desatar un hechizo que acabará con todos los que se opongan a la autoridad. Su lealtad no es con nosotros, sino con ellos». Cinturón Negro sintió que el aire se le escapaba. La traición de su hermano se volvía más real. La multitud observaba con ojos atónitos, y un murmullo se alzó. «No, eso no puede ser cierto», gritó, buscando en los rostros familiares una chispa de esperanza. «La verdad te liberará, pero también puede destruirte», replicó Omar, su voz un eco sombrío entre el caos. Los drones sobrevolaban, sus luces parpadeando. El guardia, temblando, dio unos pasos hacia atrás. «Él ha estado con ellos. Ha estado sabotear nuestra lucha», exclamó, mientras la presión aumentaba. La revelación los golpeaba como una marea. Y entonces, lo imposible ocurrió. Justo cuando Cinturón Negro iba a replicar, la figura de su hermano apareció de nuevo, ahora sin la capa encapuchada, su rostro demacrado por la tensión. «No, espera», gritó. «No es lo que parece». Antes de que pudiera terminar la frase, una explosión violenta se oyó desde un lateral. Un nuevo artefacto había caído, creando una cortina de humo y llamas que los separó de ellos. La multitud quedó suspendida entre el terror y la expectación. «No puedes escapar, hermano. La verdad siempre encontrará su camino». Las palabras de su hermano dejaron fragancia amargamente dulce en el aire. Todo a su alrededor explotaba en colores y gritos. ¿Y si lo que decía Omar era cierto? ¿Y si al final
¿Su familia no era más que un grupo de piezas alineadas? A medida que la confusión crecía, Cinturón Negro sintió un nudo en su estómago. La lealtad se convertía en traición y cada verdad se transformaba en humo. Justo cuando todo parecía desmoronarse, un rugido de motores llenó el aire. Nuevamente, un dron había hecho su paso, pero no venía solo. Varios drones enormes hacían su entrada, como aves de presa. El verdadero ataque estaba a punto de desatarse y la ciudad temblaba para tomar el control. ¡Corre! No hay tiempo, gritó Tomás, mientras el tiempo se apuraba. Cinturón Negro se volvió hacia el lugar donde había estado Omar, pero la figura había desaparecido. Su presencia resonaba, y la comunidad, una vez unida, ahora era un campo de minas. El caos estalló de nuevo, un sonido ensordecedor resonó, y Cinturón Negro se dio cuenta de que no sabía en quién confiar. Su familia estaba compuesta de sombras, de mentiras, y lo que había creído real podría ser solo otra parte del juego. ¿Quería seguir luchando? El escenario había cambiado, y con ello también había cambiado él. Esa noche, la historia apenas comenzaba, pero su final nunca se vería claro. Cinturón Negro sintió cómo la tensión llenaba el aire. La plaza, antes vibrante con la furia de la protesta, ahora se congelaba en un momento doloroso. Su hermano había vuelto y con él toda la confusión. La multitud se agolpaba, el caos comenzaba a girar en un ciclo interminable y el tiempo parecía desmoronarse. La figura de su hermano, rodeada de polvo y sombras, brillaba con una intensidad aterradora. «Eres parte de esto», decía su hermano, su voz resonando como un eco. «Nunca te diste cuenta de cuán importante eres». Para ellos, un silencio sepulcral llenó el espacio, los ojos de Cinturón Negro ampliándose mientras intentaba procesar la fría revelación. «No, esto no puede ser verdad». Su voz quebrada resonó entre la multitud, pero su hermano sonreía. Una sonrisa que se retorcía como un puñal. «Te he estado esperando, hermano. Tienes un papel que desempeñar». El guardia, asustado, dio un paso atrás, como si el suelo estuviera cediendo bajo sus pies. «Tú no puedes ser parte de esto», gritó, mirando a Cinturón Negro con inquietud. Pero todo se fue al traste cuando un nuevo estruendo cortó el aire. Un destello de luz iluminó el cielo y el viento se detuvo por un segundo. Al mirar hacia arriba, Cinturón Negro vio lo que parecía un satélite derrapando hacia la plaza. La multitud gritó y el horror se pintó en sus rostros. «Muévete», le gritó Tomás mientras empujaba a Cinturón Negro, pero el tiempo ya no era su aliado. El objeto caía y el instante parecía eterno. En un instante de terror y confusión, el satélite impactó, no en el centro de la plaza, sino apenas unos metros más allá de Cinturón Negro. Una onda expansiva los envolvió, lanzándolo junto con Tomás a varios metros. Cinturón Negro sintió un ardor en su pecho, el aire le faltaba. Todo era caos, gritos, escombros y polvo espeso. Cuando el eco del impacto se desvaneció, una figura surgió entre la nube de humo. No era su hermano. Era Omar, el maestro de artes marciales, pero algo en su mirada era escalofriante. «No lo entiendes, Cinturón Negro. Esto es más grande que tú, que tu hermano. Ellos están aquí. Todos los que has creído perdidos han vuelto». Las palabras hicieron eco en la mente de Cinturón Negro. No solo su hermano estaba en juego, sino algo más profundo, una red de secretos. La multitud comenzó a murmurar. ¿A quién se refiere? «Están esperando el momento adecuado, y tú eres la pieza que falta». Los ojos de Cinturón Negro se abrieron al comprender la magnitud de lo que se revelaba. ¿Qué? ¿Yo? No, no puede ser. Sintió que el suelo temblaba nuevamente bajo su peso. ¿Eran todos parte de un engaño mayor? ¿Su hermano, su amigo ahora, los habían manejado como marionetas? Las luces de los drones comenzaron a centellear rápidamente, revelando caras conocidas entre sus filas. Viejos aliados, desaparecidos en acción, estaban ahora alineados. La traición fue como un golpe directo al corazón. Todo lo que hemos luchado, ¿era solo un juego para ellos? Gritó Cinturón Negro, su voz llena de rabia y dolor, pero la verdad parecía aún más oscura, como si la oscuridad misma se estuviera cerrando sobre ellos.
¿Quién puede confiar en quién ahora? Y junto a la explosión de gritos y caos, el holograma de su hermano volvió a proyectarse. Esa es la pregunta, hermano. ¿Quién eres realmente? Ciñezando la revelación más desgarradora de todas. La imagen de su hermano se desvaneció, y con ella, lo que quedaba de su vida anterior. Cinturón Negro sintió que su mundo se desmoronaba, mientras el caos estallaba a su alrededor. ¿Alguien estaba realmente con él? Mientras los ecos de la verdad resonaban, el pesar de la traición lo envolvía. Todo lo que había creído, cada amistad, cada lealtad, se deshacía amorosamente, entregándolo a un abismo de preguntas y desconexiones. La plaza se sumió en un silencio peligroso. Las luces de los drones comenzaron a parpadear más intensamente, y entre el ruido, Cinturón Negro se dio cuenta de que lo que quedaba por venir podría ser aún más devastador. ¿Y ahora qué haría con lo que había descubierto? Cinturón Negro miró la imagen holográfica de su hermano, el peso de sus palabras atravesando su mente como cuchillos afilados. «Eres un peón en su tablero», resonaba en sus oídos, y la multitud parecía estar atrapada en un silencio absurdo. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo que había creído real se desvanecía, y su corazón golpeaba con fuerza. ¿Qué está pasando realmente?, se preguntó, el caos reinando en su interior. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, un zas ensordecedor rasgó el aire. Todo se volvió borroso, mientras una silueta oscura chocaba en el suelo, cerca de donde su hermano había estado. Era un dispositivo que había caído del cielo, parecido a una bomba. Sin previo aviso, se abrió con un estruendo que resonó en sus huesos. Cintur. La multitud gritaba y retrocedía, y entre el polvo levantado, sombras de personas emergían de la nada. Una figura descomunal se alzó entre el humo. No era un dron ni un soldado. Era un hombre, pero no cualquiera. Era un antiguo maestro de artes marciales, un ícono que había desaparecido durante años, dado por muerto por muchos. Su nombre, un murmullo reverente en la comunidad de luchadores, resonó en la mente de Cinturón Negro. Omar. Omar, conocido por su disciplina infinita y su poder inigualable, había sido una leyenda que todos creían perdida. ¿Por qué estaba aquí ahora, en medio del caos? Sus ojos fijos en Cinturón Negro mostraban unos vacíos que hirieron. «Tu hermano me ha estado esperando mucho tiempo», dijo, su voz resonando como un trueno entre las piedras. «¿Qué?», gritaron Tomás y Cinturón Negro al unísono, incapaces de creer lo que estaban escuchando. El guardia también parecía tomado por sorpresa, retrocediendo. «Vine a advertirte», continuó Omar, avanzando entre el polvo y la confusión. «Esto no es solo una lucha, es una trampa. Dos lados enfrentándose, pero la verdadera batalla no es entre ellos, sino en ti». Cada palabra era un escalofrío que iba desgarrando todo lo que Cinturón Negro pensaba saber. Omar extendió su mano. «Tu hermano ha sido manipulado. Lo creías un aliado, pero él ha sido el arma secreta. Con la imagen que viste, está preparado para desatar un hechizo que acabará con todos los que se opongan a la autoridad. Su lealtad no es con nosotros, sino con ellos». Cinturón Negro sintió que el aire se le escapaba. La traición de su hermano se volvía más real. La multitud comenzó a murmurar. ¿A quién se refiere? Sus rostros mostraban confusión y miedo. Y justo en ese momento, otra explosión sacudió la plaza. Más drones descendieron, formando un semicírculo. Entre el humo, una silueta familiar emergía. Era un antiguo amigo de Cinturón Negro, uno a quien había creído muerto, un compañero de luchas pasadas. «Juan», murmuró incrédulo. «Cinta, necesitamos que sepas la verdad», gritó Juan mientras se acercaba. «Tu hermano, todo esto, es una trampa para atraer a los disidentes. Están esperando el momento adecuado, y tú eres la pieza que falta». Los ojos de Cinturón Negro se abrieron al comprender la magnitud de lo que se revelaba. «¿Qué? ¿Yo? No, no puede ser». Sintió que el suelo temblaba nuevamente bajo su peso. ¿Eran todos parte de un engaño mayor? Su hermano, su amigo ahora, ¿los habían manejado como marionetas?
Las luces de los drones comenzaron a centellear, revelando caras conocidas entre sus filas. Viejos aliados, desaparecidos en acción, estaban ahora alineados. La traición fue como un golpe directo al corazón. ¿Todo lo que hemos luchado era solo un juego para ellos?, gritó Cinturón Negro, su voz llena de rabia y dolor. Pero la verdad parecía aún más oscura, como si la oscuridad misma se estuviera cerrando sobre ellos. ¿Quién puede confiar en quién ahora? Y junto a la explosión de gritos y caos, el holograma de su hermano volvió a proyectarse. Esa es la pregunta, hermano. ¿Quién eres realmente? Snizando a la revelación más desgarradora de todas, la imagen de su hermano se desvaneció, y con ella lo que quedaba de su vida anterior. Cinturón Negro sintió que su mundo se desmoronaba mientras el caos estallaba a su alrededor. ¿Alguien estaba realmente con él? Mientras los ecos de la verdad resonaban, el pesar de la traición lo envolvía. Todo lo que había creído, cada amistad, cada lealtad, se les hacía morosamente, entregándolo a un abismo de preguntas y desconexiones. La plaza se sumió en un silencio peligroso. Las luces de los drones comenzaron a parpadear, y de repente un intenso dolor atravesó el pecho de Cinturón Negro. Él se llevó las manos al corazón. Sentía que algo se rompía dentro de él. La multitud observaba, horrorizada, cuando una sombra oscura surgió justo detrás de él. Cinturón Negro se dio la vuelta y vio a su hermano, pero no era el mismo. Su mirada era fría, vacía, y la sonrisa torcida. «Ahora estoy completo», gritó su hermano, haciendo un gesto hacia los drones. «Todo ha sido un juego, y tú, querido hermano, fuiste la pieza clave en esto. Soy más que un traidor, soy el maestro del juego». El corazón de Cinturón Negro se detuvo. La realidad que había construido se desmoronó en 1000 pedazos. Pero antes de que pudiera procesar lo que había oído, un pulso de energía brotó de su hermano, una oleada de luz que iluminó la plaza. La multitud gritó. Algunos cayeron de rodillas, otros corrieron en pánico. Cinturón Negro sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies y una sombra lo abrazaba. «No, no puede ser», gritó, pero su voz se perdió entre la confusión. La luz se intensificó y el eco de los nombres perdidos resonó en su mente. Todo lo que había creído, cada traición, cada lágrima, se volcó en un caos total. La verdadera guerra iba más allá de los drones y los guardias. La lucha era personal, y ahora su hermano, el que alguna vez amó, era su enemigo más peligroso. La plaza se convirtió en un infierno. Mientras la luz envolvía a todos los que había conocido, una pregunta persistía. ¿Podría Cinturón Negro alguna vez volver a casa? Su historia apenas comenzaba. Cinturón Negro estaba atrapado en el caos. La luz brillante que había emanado de su hermano se desvanecía poco a poco, pero no en silencio. Una explosión ensordecedora resonó en sus oídos, arrojando fragmentos de metal y escombros hacia el aire. La multitud estaba en pánico, corriendo en direcciones opuestas, pero él se sentía inmóvil, como si las palabras de su hermano lo hubieran paralizado. «No puedes dejar que», gritó Omar, el legendario maestro, tratando de encontrar su mirada, pero las sombras estaban demasiado cargadas, llenas de traiciones y dolor. Cinturón Negro cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Todo fue una mentira, pensó, sintiendo cómo su corazón se rompía. La traición de su hermano había anidado en su pecho como un puñal, y ahora tenía que volver a unirse a sus amigos, a la gente que había confiado en él. «Tienes que levantarte», musitó Tomás, quien estaba a su lado, intentando ayudarlo a levantarse del suelo. «Mira a tu alrededor, no hay tiempo para caer, necesitamos encontrar una salida». Las luces de los drones parpadeaban, brillando en la oscuridad como ojos voraces. Justo cuando la idea de rendirse cruzó su mente, un puñado de viejos amigos apareció entre la multitud. Eran miembros de la resistencia, que habían observado desde las sombras y que estaban listos. «Cinturón, ven con nosotros», gritaron atrayéndolo hacia un callejón. Con una última mirada a su hermano que se desvanecía en la distancia,
Cinturón Negro tomó la decisión. Debo luchar, no solo por mí, sino por todos, se dijo con renovada determinación. Corrió hacia los otros, sintiendo cómo el fuego de la lucha se reavivaba en su interior. Atravesando el bullicio, llegaron a un lugar seguro, un almacén viejo. No podemos quedarnos aquí, declaró un viejo compañero. El gobierno vendrá pronto. Sabemos que han preparado algo grande. Sí, y no podemos permitir que lo hagan, agregó Thomas. Es hora de tomar el control y hacer que el verdadero mensaje prevalezca. Mientras la multitud a su alrededor palpitaba de energía, Cinturón Negro sintió como cada latido resonaba en su pecho. Podía ver el miedo en los rostros de sus amigos, pero también veías la resolución. Comenzaremos una nueva batalla, esta vez con todos nosotros unidos. Ya no seremos invisibles, les dijo, levantando el puño. El murmullo de aprobación llenó el almacén como un eco potente, y Cinturón Negro supo que estaban listos. Cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar en esta lucha, y sin importar el costo, tendría que arreglárselas con su hermano más adelante. La urgencia de enfrentarse a lo que estaba por venir se intensificó, pero en su corazón latía una semilla de esperanza. Afuera, el cielo aún retumbaba con silencio y desconfianza, pero ellos ahora eran parte de algo mucho más grande que una simple protesta. Alicia, una de las luchadoras más agudas de la resistencia, se acercó a Cinturón Negro. Necesitamos que hables, necesitas ser la voz de todos los que hemos sido silenciados. Este es solo el comienzo. Entonces haremos que nos escuchen, respondió él, sus ojos llenos de resolución. Mientras se preparaban, sintió que una parte de su pasado quedaba atrás, pero un nuevo amanecer estaba a la vista. Un amanecer donde lucharían juntos, donde no habría más secretos ni sombras. Cinturón Negro se giró hacia sus compañeros, sintiendo que por fin había dado un paso hacia lo que realmente importaba. Es ahora o nunca, pronunció, y la multitud estalló en gritos de aliento y esperanza. Era el momento de luchar por un futuro donde la libertad no solo fuera un sueño, sino una realidad. Este es el final de nuestra historia. Pero ten en cuenta que lo que viene puede ser aún más intenso. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer lo que se avecina. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones.